habrá alguien por aquí. Bueno, voy a esperar unos minutos en lo que se conectan para no dejar a nadie sin presentación. Ok, ya está aquí César. Yo creo que podemos comenzar. Y pues bienvenidos aquí al canal de Aidu. Va a ser una sección de videocharlas que está planeando la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria para ampliar temas educativos. En este caso, la sección de Educarte se va a enfocar en dar a conocer la trayectoria de diversos artistas que tienen o que se han visto involucrados en proyectos educativos. Y bueno, pues el invitado de hoy no es la excepción. César Vargas es un músico multiinstrumentista, pues toca el saxofón y toca la guitarra, que ha destacado por participar en diversos proyectos, entre ellos ensambles de jazz, música de cámara y country. También es relevante mencionar que es docente de música en el DIF y ha participado también en el libro de culturas musicales en México y hasta ha aparecido en cine. Y pues bueno, me doy cuenta que ya aquí hay más chicos conectados. Hola Nancy, hola Elika. Y pues vamos a invitar aquí a César. Espero no tener muchas trabas. Recuerdo que si tienen alguna pregunta para nuestro invitado de hoy, pues la pueden aquí poner por el chat y con gusto la leemos. Y pues bueno, no sé, estoy esperando a que se conecte este César, que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que entrevisto a alguien, pero yo creo que va a estar muy divertido. A ver. Listo, hola Jimmy. Claro. Es cierto, mentira. Pero bueno, César, quiero comenzar ya esta entrevista porque ya dimos mucho show de primero y pues no llegamos a nada. Y Bueno, a mí sí me gustaría que las personas que nos están viendo conocieran cómo fue que tú llegaste a ser músico, porque muchas veces ya nos conocen tocando o te ven en conciertos, pero muy pocas personas conocen esa parte que lleva muchísimos años de historia. claro, ¿no? Y aparte que realmente lo mío de llegar a ser músico, pues es bien extraño, porque nadie en mi familia es músico, nadie, o sea, nadie completamente, ¿no? Y pues pasa lo que pasa en muchos lugares, ¿no? Como que le regalan la guitarra, yo la veo y veo la forma así como de aprender, ¿no? Entonces recuerdo mucho que escuchaba, que agarraba los libros que le habían dado a mi hermano y me ponía a estudiarlos, ¿no? Empezaba a sacar los acordes y así en la guitarra. Pero eso solamente fue como los primeros 11 años de mi vida, así como de los 10 10 años hasta los 20, que fue cuando ya me decidí a estudiar formalmente música. Y eso estuvo más extraño todavía, porque cuando yo fui a Tultepec a buscar mi lugar para estudiar, resulta que yo iba para guitarra, ¿no? Y pues porque todos queremos aprender guitarra aquí en México. Sí. Y resulta que ya no había lugar, o sea, ni en la mañana ni en la tarde. Recuerdo haberme ido desde tempranísimo, pero la fila era enorme y ya no había lugar para guitarra. Entonces recuerdo que fui con un maestro de piano y le dije, oiga, pues quiero aprender a tocar piano. Y me dice, pero a ver, eso está muy feo. Pero me dijo, ¿cuántas posibilidades tienes de comprarte un piano? Yo dije, no, pues ninguna, están muy caros. Sí. Y me dice, escoge un instrumento que puedas costear y que puedas costearlo y ponte a practicar, porque de otra forma vas a tener que venir aquí todos los días a estudiar, a ver si encuentras piano
piano libre, ¿no? También, ¿no? Ujú. Sí, y entonces pues le dije que sí, que le dije que iba a estudiar otra cosa y solamente había saxofón y trompeta. Entonces recordé que una amiga tenía un saxofón que se lo había comprado para tomarse fotos. Ah, O sea, no para aprender, ok. no para Sí, nada, sí, sí. simplemente era para para tomarse fotos. Era un saxofón azul aparte. Ah, sí lo Y entonces dije, recuerdo. bueno, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, Y sí lo entonces dije, recuerdo. nada, dije, pues lo más fácil es este, ¿no? O sea, es esto que ya está a la mano, que ya está aquí. Y así fue como decidí tocar saxofón. Ni siquiera es como de algo que me haya gustado más. Estuve un año peleado con el saxofón inclusive, ¿no? O sea, Mm. yo decía que eso sonaba como un globo desinflándose. Y es que así como si fuera un globo que se va desinflando y así, yo digo, escuchaba jazz, me acuerdo que escuchaba los discos de jazz así, de algunos saxofonistas. Me acuerdo que el primero que escuché fue a Kate Garrett, a ese Ajá. pianista. Bueno, un saxofonista de esos. Y el disco que escuché era un tributo a John Coltrane, Ah, ok. pero, pero en su faceta de atascado, o sea, cuando empezó a Sí. hacer la Love Supreme y todo esto. Y todo el saxofón no entendía nada, nada más escuchaba. Todo el tiempo era así. Yo estaba súper decepcionado, así recuerdo estar decepcionado un año entero, porque Ay, para creo que empezar, hizo. Ok. Ah, es que se me trabó un poco la pantalla. eh, ah, Ya, 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 ya. Perdón por interrumpir. no te preocupes. Y recuerdo que así me sentía bien frustrado porque ni siquiera le dedicaba el tiempo que según yo le iba a dedicar a la música. Eh, no me gustaba el sonido que tenía y, y aparte, pues no podía tocar la guitarra todo el tiempo necesario porque ahora tenía que Ujú. entregar trabajos para la escuela, ¿no? Y entonces recuerdo estar frustrado pues, un año completamente así. Yo te entiendo, hermano, te entiendo. Es que yo no sé si muchas personas aquí lo saben, César y yo, porque compartimos la dicha de, pues, de haber aprendido el mismo instrumento. Pero uno tiene como una idea de que va a llegar, lo va a tocar y va a sonar increíble como Lisa Sí, Simpson. Y te das sí. cuenta que suena como al reloj de Bob Esponja. Y por más que quieras tú esforzarte en hacerlo sonar bien, yo todavía creo que no he logrado hacer sonar bien el, el saxofón. Y como aquí alguien escribió en los comentarios, que en Olivia Deita dice que hasta para darle sonido al globo desinflado hay que tener vocación y talento. Uno de los mejores que he escuchado. Pues sí, la verdad que vocación, talento, pero también mucha paciencia. ¿O no, Definitivamente. César? Más paciencia que talento. Creo que el punto medular, que hay que tener mucha más paciencia que talento. Ay, No sé, pensé que se había cortado. ¿Sí se no, cortó? no, como que nada más se retrasa a veces por el internet un poco, pero Ah, ok. todo bien. Pero sí, mucha paciencia. Y algo que también me llama la atención de lo que dices, que tú tocas el saxofón porque no tuviste posibilidad de costear el piano. Y creo que es una de Sí, las realidades que todos los estudiantes de música o aspirantes a estudiantes de música se encuentran, porque las escuelas ni siquiera están lo suficientemente equipadas para atender a toda la población. La música exacto. debería ser un derecho también para estudiarse y las escuelas de arte no están listas para eso, o al menos en la que estudiamos no estaba lista para eso. Había cuántos pianos en esa escuela, 4, y obviamente Cuatro. estaban siempre ocupados. Ujú. Sí, ¿no? Y bueno,
en pausa. ¿A ti se te está cortando la transmisión? Sí, un poco. Bueno, espero que no haya mucho problema. Pues Y después, César, costear un piano parece que es difícil, pero ¿no te diste cuenta después qué difícil también fue costear un saxofón? uf, claro, no hombre, o sea, lo veo a la distancia y creo que me hubiera salido mucho más barato pedir un préstamo para comprar un piano que dedicarme al saxofón, ¿no? O sea, la inversión que haces es infinita, o sea, no se acaba, no se acaba, no se va a acabar, ¿no? O sea, compras un saxofón chino de 7,000 pesos y a los 6 meses tienes que invertirle 1,500 para mantenimiento. Y a eso hay que sumar cañas, boquillas, este, horas de estudio, ¿no? Y eso es de por vida. O sea, Ujú. una vez en una de estas clases que he tomado con saxofonistas de jazz, me decía que él iba a las tiendas de música porque le regalaban las cañas y tenía una pila de cañas tiradas porque las probaba, no le gustaba cómo sonaban y las tiraba. Agarraba otra, la probaba, no le gustaba cómo sonaba y la tiraba. Y así, en un día, una pila enorme de cañas. O sea, si él tuviera que pagar esas cañas, definitivamente no alcanzaría, No, ¿no? sí, es Pero que es bueno, muy caro el estudiar música. Muchas veces dicen, ¿cuál es el fracaso del sistema educativo? ¿Por qué los niños no aprenden música? No, es que los maestros no enseñan. Yo digo, más bien, no han dotado a las escuelas de insumos, mantenimiento, hay que pagar afinadores, hay que comprar cuerdas, hay que hacer un buen de inversión y simplemente parecen ignorarlo. O sea, yo a veces digo, el presupuesto en las escuelas de arte, en qué se enfoca, ¿no? y es que pareciera que no hay una función clara del arte y la cultura en la educación en México, tan solo en Mm. México, ¿no? Pero si nos diéramos cuenta que a través del arte y de la cultura podemos entender mejor el mundo que nos está rodeando y tener mejores armas para enfrentar las cosas que vienen posteriormente, pues otra sería la perspectiva de la inversión, ¿no? Y me he dado Ujú. cuenta mucho en estas clases que estoy dando en el DIF, pues los niños que cómo les interesa, ¿no? Aprender, ¿no? Más allá de aprenderse las canciones que les gustan, están interesados en crear sus Oh, propias ok. canciones, en explorar estas formas de música y adaptarlas a lo que ellos están haciendo, más allá inclusive de reproducir las canciones que ya se saben, ¿no? Que creo, bueno, desde mi punto de vista, yo empezando a tocar las canciones que me gustaban, ¿no? Y ahora la perspectiva, siento que de estos niños, pues es diferente. ¿Estamos ahí? Sí, creo que se Sí, fue un poco la señal. sí, pero ahí estamos, ahí estamos. César, ahorita que mencionas que eres maestro del DIF, a mí cuando me dijiste yo así como que entré en sorpresa porque yo ni siquiera tenía idea que en el DIF daban clases de música. ¿Cómo Sí, llegaste a ahí? O sea, yo quisiera saber cómo llegaste al DIF o el DIF como pues, te, no sé. pues es que también es algo muy, pues, es interesante cómo sucedió, ¿no? Ujú. La onda es que bueno, yo tengo una banda de country y el baterista trabajó mucho tiempo en la parte cultural de la delegación de Iztacalco.
Ah, ok. Entonces, cuando cambió el gobierno, todos los de la delegación se empezaron a esparcir por toda la ciudad, porque los Ujú. cambiaron y entonces todo el cambio de personal y todo eso. Unos fueron a parar a la Gustavo Madero, al DIF de la Gustavo Madero. Y entonces, entraron algunos y entraron directo a la parte del DIF, a la parte de cultura. Y la cuestión aquí fue que al maestro que metieron ahí, pues entusiasmó a los niños diciéndoles pues que iban a estar todo el tiempo, que entre más tiempo estuvieran con él en el salón de clases, más iban a aprender. Pero resulta que este maestro, pues, más allá de ser maestro y de ser músico, era de la producción del Tri. Entonces, como el Tri todo el tiempo andaba de gira, él se tenía que ir de gira con ellos, dejando a todos los niños, pues, solos. Iban al salón de clases a estudiar música, el maestro. Entonces, después de unos 2 meses que estuvo dando clases, pues decidieron cambiarlo. Fue entonces cuando le hablaron al baterista de mi banda y el baterista de mi banda me dijo, oye, van a abrir la plaza porque el maestro ya no va a dar clases ahí. Entonces, pues, pues me dice, tú que sí estudiaste música formalmente, creo que tienes más bases para dar las clases. Y la verdad es que yo había dado clases, había hecho talleres de cuentacuentos, había hecho talleres de música infantil en Ecatepec, pero nunca había dado clases de música formalmente, ¿no? O sea, así. Porque aparte, pues no tenía la parte pedagógica de enseñar. ¿Qué es lo que siempre nos Pero pasa? sí, y bueno, entonces yo creo que todavía me falta un buen, o sea, todavía son, o sea, muchas cosas, ¿no? He tomado algunos cursos y todo eso, pero aún así siento que faltan varias cosas. La cuestión aquí entonces fue que empecé yo a dar clases así en el DIF y y ahí me di cuenta lo deficiente que es la calidad de enseñanza musical que reciben. Porque aparte el programa no es un programa como obligatorio. A los niños les dan eh, una beca y para acceder a la beca tienen que tomar clases extracurriculares. Se supone que es por promedio y aparte tienen que tomar esas clases extracurriculares. Entonces los niños pues casi y pues, van a fuerzas, ¿no? a tomar clases de música. No, y aparte, pero, o sea, el panorama es muy amplio. Dan desde clases de música, artes plásticas, danza, pintura, expresión literaria, redacción literaria, perdón, y así varias cosas. Los niños pueden escoger. Ok, eso sí no lo sabía. Está muy bueno el plan de la Ciudad de México. Es solamente desde la Ciudad de México. Y bueno, ahí empecé a dar clases. Pero sí me di cuenta que entrando los niños no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo. Nada más decían, mire, maestro, me sé esta canción. Y la tocaban, ¿no? Mire, maestro, me sé tal canción. Y la tocaba. Mire, me sé este pedacito. Y tocaban un pedacito nada más, ¿no? Y había personas que habían estado ahí por más de 3 años. ¿A poco? Ajá, y se salían pedacitos de canciones. Oye, ¿y cómo fue ese primer acercamiento con ellos? O sea, las primeras clases, ¿cómo las sentiste? Pues yo me sentí un poco aturdido, la verdad. O sea, porque nunca había tenido grupos tan grandes. Y aparte de diferentes edades. Las edades son de 6 años a 14 años revueltos. Oh, ok.
No, eso es Entonces, muy difícil. sí, la verdad es que sí estuvo muy difícil las primeras clases porque mientras les enseñaba a los de 14 años Es que de, que ya deberían de tener como algo, ¿vale? ujú. No es que de repente se me va la señal, pero ahí te voy cachando, sí te voy cachando. Ah, ok, ok, ok. Sí. Mientras los de 14 años ya sabían algo y ya tenían algunas bases de cosas y podía avanzar, los de 5 años no sabían nada y tenía que enseñarles a ellos en la misma hora. Ujú. Entonces, pues esto se volvía muy complicado, así muy complicado, porque eran 4 horas seguidas, de 3 a 7 de la noche. Entonces, de 3 a 4 había unos, de 4 a 5 había otros, de 5 a 6 había otros, y de 6 a 7 había otros. Entonces, pues las dinámicas, aparte yo sin una parte pedagógica ni nada de esta onda como Ujú. de educación musical bien estructurada, pues se me complicó mucho. Entonces empecé a pedir ayuda a mis compañeros, a varios Sí, compañeros. sí, sí, ahí ¿Sí me voy, escuchas ahí, sí. verdad? Es que mi atril siento que está muy lejos, pero... Bien. Entonces, Bueno, yo he visto ese comentarios que ahí sí, estamos. ¿Ya ahí escuchas? está. Sí, sí, de repente Ok. como que se me pausó mucho, pero no sé qué pudo haber pasado. No, ni yo. Pero creo que ahí Bueno, estamos ya. ahí estamos. Sí, A entonces ver, bueno, nos quedamos en tu ajá, experiencia en grupo multigrado y el caos que había cuando sí, entraste. pues sí, pues la verdad es que sí fue muy, pero poco a poco, digo que pedí ayuda a algunos compañeros de educación musical y aparte me motivó mucho ver los videos de la San Andreu Jazz Band de España con Joan Mm, Chamorro. Él dice que en los ensayos de la Big Band entran niños de 6 años hasta los 18 años. muy joven. Esto se me hizo muy interesante porque dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede enseñar música? ¿Se puede entender música en un nivel de 5 años? Lo que están tocando los niños de 18 o de 15. Y entonces empecé a ver los videos y me di cuenta que lo, lo que hacía era ponerlos a cantar todo el tiempo. Todo el tiempo estaban cantando las canciones que a ellos les gustaban, las Ujú. canciones nuevas que les ponían, las partes de la Big Band, Ah, eso ok. cantaban. Y entonces dije, pues ahí vi una ventanita y dije, yo creo que esto por aquí tengo que empezar, ¿no? Y empezamos a cantar ahí en el salón. Empezamos les empezaba a poner canciones y todos empezábamos a cantar algunas piezas eh, y solo así como que se fueron motivando más. Entonces ya empezaban a asistir más de un grupo que era como de 4 o 5 alumnos, al final ya eran 15 alumnos por hora, así, ¿no? Son bastantes. Sí, sí, sí. Y bueno, pues y a veces unos ya no iban o después volvían a ir y así, así. Entonces, Este, pues estuvo divertido, estuvo estresante los primeros meses, diría yo,
Y pero ahorita ya poco a poco vamos agarrando la onda. A mí lo que me da mucho orgullo es, por ejemplo, que ya saben por lo menos leer partituras, ¿no? De solfear, y eso me da mucha felicidad, ¿no? O sea, saber que les puede transmitir eso, ¿no? Eso Sí, está porque súper bien. es un contenido complejo y sobre todo edades tempranas, muy abstracto para la Sí, edad cerebral que tiene. Esos momentos y lograrlo con grupos muy ligados sí es complicado y sí es de admirar sí, cuando lo logras. sí, la verdad es que no en todos los aspectos lo logré. En algunos sí no se funcionó, y en algunos sí, o sea, pero bueno, o sea, también es la dinámica de los grupos, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro acerca de la dinámica de grupos, ¿no? De cuántos tipos de personalidades debe de haber en un determinado grupo para que el grupo avance de tal forma. Así, así, así. Se me hizo muy interesante. No leí completo los artículos, pero sí estuvo muy Pero es, interesante. bueno, a mí me llama la atención porque tú eres de formación músico. Se te presenta la docencia y la agarras, ¿no? Así como de va. Llegas, ves caos. Dices, voy a poner orden. Agarras perspectivas de acá, agarras perspectivas de allá y comienzas como a darle formita. Sin... Y muchos pueden decir, bueno, ya está en la docencia, pero llegar a la docencia cuando no tu formación, o sea, tu formación base fue música, estrategias, pues a mí sí me sorprende cómo lo has logrado, porque igual muchas veces los que tenemos formación en educación decimos, ay, pues le hacemos así, le hacemos acá, pero ver el proceso en el que tú lo construiste me llama mucho la atención. Y yo quiero preguntarte, si tú te ves al César que entró con esos niños hace no sé cuánto tiempo ya lleves con ellos y te ves ahorita, porque todavía estás ahí en las clases y supongo que ya has creado una dinámica grupal con cada uno de ellos. ¿Qué cosas crees que has aprendido? Pues, uff, qué cosas no he aprendido. O sea, muchísimo, muchísimo. Más con, creo que los problemas o los aprendizajes se resaltaron más en las clases en línea, ¿no? Por ejemplo, dejaron muchos de asistir porque no les llamaba la atención. De repente había grupos que tenía un alumno, ¿no? De los 10 que tenía ya en presencial, en línea solamente había uno, porque ya no les interesaba aprender así. Y, pero bueno, ¿qué he aprendido? Bueno, yo creo que he aprendido mucho acerca de estructurar el aprendizaje. Me Okay. acordé de la maestra Liz que decía que esta parte de la música es algo muy, no me acuerdo cómo decía, pero que es como escalonado, ¿no? No puedes aprender algo de la Uh-huh. música si no sabes algo antes, ¿no? O sea, no Okay. podemos aprender armonía si no sabemos cómo se forma un acorde, ¿no? No podemos aprender cómo funcionan las semicorcheas si no sabemos qué es una negra, ¿no? Entonces, de esta forma, aprendí yo a estructurar mejor el aprendizaje, y a mí también me ha ayudado mucho para estructurar mi forma de estudiar, ¿no? De estudiar el saxofón y todo esto. Oye, yo no sabía que estabas ahorita en clases en línea. O sea, primero entraste con los niños y me imagino que sí estaban también son adolescentes, niños y adolescentes que estaban en el aula. Uh-huh. Viene la pandemia y te mandan a clases en línea. Sí, sí, y había que, lo peor es que yo al año de dar clases apenas me estaba como acostumbrando a, a dar las clases así,
a estructurar mi clase, a hacer todo esto, ¿no? Llegar a la clase con un tema preparado, decirles, ahora vamos a ver esto. Y de repente, de un día para otro, de verdad, de un día para otro me dijeron, mañana se cancelan las clases, nosotros te avisamos. Realiza 4 videos a la semana para subirlos a YouTube y que los niños sigan aprendiendo. Complicado. No, hombre, sí, porque ahora, o sea, ni siquiera podía, en los primeros meses, ni siquiera hacíamos sesiones de Zoom. Yo tenía que estructurar las dinámicas, grabarlas, editarlas y subirlas a YouTube. ¿Cómo las dinámicas? Las dinámicas que hacía, por ejemplo, en la clase, ¿no? Ok. Por ejemplo, hacía yo un memorama rítmico, ¿no? Entonces ponía las figuras negras con los tiempos y les decía, bueno, cuando ustedes saquen una, la vamos a poner en un compás y después lo vamos a cantar, ¿no? Y pero eso, ahora eso lo tenía que pasar a las pantallas, al video. No, hombre, fue difícil. Todavía veo los videos y sí pienso que fue un fracaso total, la verdad. Muy mal explicado. Pues es que los agarraron muy desprevenidos. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita me ves en cuadradito y así a la mitad, pero en los primeros videos salía así. Claro. Entonces, sí, la verdad sí fue muy difícil, pero bueno, ya, ahorita también siento que es nuestra responsabilidad, adaptarnos y avanzar, ¿no? Claro. La verdad es que a mí me da a veces hasta un poquito de coraje que algunos maestros o docentes o así, a pesar de que ya va un año completo en los que tenemos las clases así, no puedan moverle al Zoom. Sí, es que sí, ya pasó bastante tiempo en el que podrían aprender a hacerlo. Yo lo entiendo al principio porque o sea, todavía falla de repente que ya tienes todo listo para transmitir y tu pantalla y llueve y se te va el internet, ¿no? Y dices, bueno, ya no sé, ya, no estuvo en mí. Pero sí sorprende que tanto tiempo se sienta, porque la verdad bien podrías pedir ayuda para poder salir adelante y es solo cerrarte a decir, pues no quiero usar la compu, adiós. Exacto, sí, la verdad es que sí. Pues es que, ¿cuál es tu aptitud en la docencia, ¿no? O en las clases? Sí, ya estoy ahí. Creo que está parado. Ahí estás. ¿Sí? No sé si escuchaste mi pregunta, pero yo te preguntaba, ¿cómo es la clase de música ahora que estás en línea? ¿Cómo estructuras, cómo planeas, cómo diseñas, haces videos o cómo? Bueno, pues en la Academia de Música de parte del DIF, organizamos cada 3 meses una especie de estructura de las clases, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los maestros proponemos la clase que se va a dar en la semana, ¿no? Entonces, y todo tiene un propósito por trimestre, ¿no? Cada 3 meses tiene que salir algo de la clase. Entonces, pues tenemos como que estructuramos la clase de esa forma, adaptando a veces como videos, adaptando imágenes, todo eso. O sea, es un grupo de profesores, no eres el único que está. ¿Y también se organizan por reuniones o cómo es la comunicación que tienes con ellos?
Sí, exactamente, hacemos juntas en Google Meet cada trimestre o cada mes y vemos el seguimiento que vamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, acabamos de terminar las estructuras para los meses de mayo y junio. Entonces, el producto final que tenemos pensado que pase en junio es un recital a distancia. Para esto tenemos que preparar a los alumnos para que puedan tocar con pistas o para que puedan tocar con metrónomo o para que puedan, en mi caso, por ejemplo, yo les estoy animando a hacer un blues, que puedan ellos tocar un blues y cantar. Ahí estamos. Sí. Nos quedamos, bueno, yo me quedé en la parte que estabas planeando algo para tu grupo, como proyecto Sí. final. Sí, por ejemplo, para en lo personal o en mi clase, aparte de las estructuras que llevamos en la academia, también les estoy proponiendo crear un blues, ¿no? Con todas estas cosas que les ha pasado en la pandemia, estudiamos como por qué pasaba el blues, por qué se formó, toda esta onda, y les dije, bueno, pues es un momento de sacar en estas canciones, ¿no? Con los de guitarra les enseñamos la estructura del blues en la guitarra y entre todos empezamos a hacer las letras, las letras, ¿no? Y entonces, pues ahí han salido algunas canciones divertidas. O sea que tu clase se va un poco más como de o sea, porque a veces las clases de música podrían parecer que son muy rígidas, muy estructuradas, muy así como que sin salida, pero tú le has dado como que un caminito para que se abra la libertad creativa de los estudiantes. Pues, es que precisamente es donde está la riqueza del arte, ¿no? En la creatividad. No podemos, bueno, más bien, igual estoy hablando nada más por mí y estoy diciendo disparates, pero creo que no podemos seguir formando como robotcitos que reproducen lo anterior, que reproducen, tenemos que informarnos de todo, pero lo interesante ahora es permitir que estas personitas se vuelvan creativas, que tengan sus propias ideas y que sepan expresarlas, ¿no? Claro, porque aparte es parte fundamental de la cultura. Muchas veces tenemos como una cultura un poco ignorada o olvidada, donde se nos impone la cultura académica, que yo así lo viví, ¿no? Al menos yo, donde tú, pues viviendo en un entorno distinto, de repente te obligan a tocar música del Renacimiento de Alemania, ¿no? Y tú dices, ay, pero es que a mí me gusta esto, y es como una forma de ignorarte, porque los maestros dicen, no, eso a mí no me interesa. Yo te felicito por lo que estás haciendo. Antes, ay, creo que se me desapareció César. No, aquí estoy. ¿Sí? Sí, Creo sí. que aquí hay una pregunta en el... Dice G. Bailón. Bailón me suena conocido. Es Gibran. Ah, hola Gibran. Dicen, ¿cree que se pueda enseñar música a partir de la cotidianeidad del alumno? Y sí, ¿cómo? ¿Creen que todos los profes tendrían que modernizarse? ¿Contestas tú primero o contesto yo primero, César? Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo doy algunas ideas, ¿no? No Sí. creo estar en lo correcto, pero... Hola, Gibran. A partir de la cotidianidad, claro, algo que les decía a mis alumnos es que trataran de escuchar el ritmo en todo, ¿no? De, a ver si espero que ahí estamos, ¿verdad?
Les decía que escuchar el ritmo en todo es esencial para interiorizar el ritmo, ¿no? Les puse como ejemplo la película esta de August Ross, en donde al final crea como una pieza completa de música a partir, según él, de los sonidos que escuchaba en la calle, ¿no? Y entonces, de repente, más bien, en algunas sesiones, cuando definíamos qué era sonido y qué era ruido, y qué era el timbre del sonido, les empezaba a poner ejemplos, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien que les decía, ve, vamos a hacer un sonido. Y les aventaba algo, ¿no? Así, en el cuarto. Y les decía, reproduzcanlo, escúchenlo, pónganse atentos a lo que escucharon y traten de imitarlo, ¿no? Entonces volví a aventar algo. No sé. Y le decía, ustedes imítenlo. ¿No? Y entonces, así íbamos juntando los sonidos y íbamos haciendo alguna especie de parrafitos musicales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a partir de la cotidianidad que viven los niños, se puede crear. Y creo que una prueba tangible es el blues que hicimos, ¿no? El blues que hicimos ayer, que por ejemplo, les preguntaba qué es lo que qué es lo que no les gusta de su día o que les pasa, ¿no? Entonces me decían, una niña que pararse temprano, otro que no le gustaba bañarse, que le gustaría ser europeo. De hecho, le estoy leyendo acá todavía, porque tengo apuntado. Una niña que le gustan las plumas, decía que le enojaba que se le perdían las plumas a cada rato, que porque tenía su colección completa de plumas y siempre cuando se le perdía una, para ella era un horror, ¿no? Sí. Otro niño que no le gustaban las verduras, otro niño que una niña que se le había perdido el dinero para ir por cilantro. Entonces, y a partir de todas estas cosas empezamos a hacer el blues, ¿no? Claro. Y bueno, no sé, ojalá algún día pueda grabarlos y enseñárselos, ¿no? Porque la verdad es que quedaron muy bien, sí. La verdad yo quedé sorprendido. Yo quisiera ver eso. Es que a veces creo que enseñamos también contestándole a Gibran desde nuestra sí, yo sé esto, y nunca nos tomamos el tiempo siquiera de preguntarles a los niños, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te interesaría aprender hoy? ¿Qué cosas te molestan, como tú lo dices? No, pues a mí me molesta que se me pierda el dinero para el cilantro. Y aparte de, pues, de las situaciones graves que tal vez pueda vivir un niño, retomarlas y convertirlos en algo alegre o en algo motivador para ellos, pues para mí me parece maravilloso. Sí, no, y de hecho este proceso ya lo había aplicado en enero. En enero se festeja el mes del compositor y entonces hicimos varias canciones. Había una niña, por ejemplo, que le hizo una canción a su abuelita que se había muerto por COVID. ¿No? Sí, fue horrible, porque la canción habla de la niña cuando la estaba viendo, ¿no? De que unos días antes de que se la llevaran, pues le decía que si fallecía, pues ella siempre le iba a cuidar, ¿no? Ay, recuerdo todavía así que me mandó la letra y todo eso y sentí muy feo, ¿no? Entonces de hecho, precisamente esta idea del DIF es como fomentar los derechos de los niños y aparte como ubicar estos problemas que tienen
para que por si el DIF tuviera que intervenir, pues tener las alertas prendidas, ¿no? Entonces nosotros somos como una especie de antenas que estamos recibiendo estas cosas. Entonces, por lo mismo, las clases deben de ser un tanto así. Sí, como si estuvieras monitoreando constantemente. Esa experiencia es muy padre porque a veces, bueno, yo he visto muchos congresos, muchas pláticas donde les preguntan concretamente a los maestros, ¿cómo le hacemos para lograr esto? Ay, pues hay que hacer objetivos, y te dicen un montón de cosas, pero concretamente no te aterrizan, ¿pero qué hago? Y hoy sí, si yo, por ejemplo, tuviera que presentar ante una situación de clase así, diría, pues ya sé cómo hacerle, voy a poner a crear canciones con las cosas que le han pasado en el día, ¿no? Eso ya es una idea más concreta y que nos puede beneficiar a muchos. Sí, no, y aparte que el objetivo no es ser el super músico, ¿no? No es ser no sé, John Coltrane, el Mozart, ni nada, sino es expresarnos, ¿no? Ya va a depender de la capacidad y del entusiasmo que tenga el niño para desarrollarlo. Pero igual, otra vez retomando ahí en Chamorro, decía que nosotros no sabemos en qué se vaya a convertir el niño, pero lo que nuestra misión debería ser que se sienta a gusto que se sienta a gusto en la música, más allá de obligarlo a estudiar, ¿no? Ahí estamos. Sí. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Creo que otra vez ya se iba a ir, pero ya regresamos. Sí. Yo me quedé incompleta con la frase de Chamorro. John Chamorro decía que nosotros no sabemos en qué se vaya a convertir un niño en el futuro, pero lo que sí podemos hacer es que en el momento que nosotros enseñamos, se sienta a gusto en la música. Nada más. Porque muchas veces, muchas personas, y yo me incluyo ahí, no nos dedicamos a la música, pero la música funciona más como un refugio emocional como no lo vemos como una forma tal vez de mantenernos, es como un lugar a donde ir cuando de plano ya todo está catastrófico afuera, y que en las aulas fomenten de todos los niños, que es lo que la parte de la música académica descuida de repente un poco, te exigen, te trauman, te estresan, te llaman inútil, pero nadie se preocupa por tu salud emocional, y creo que la música sí puede funcionar mejor en esa área de los seres humanos. Sí, definitivamente. Sí, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Como que si las autoridades se dieran cuenta del valor que tiene la educación artística en el desarrollo de las personas, pues se invertiría más, ¿no? Porque nos ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos, porque nos da perspectivas diferentes de lo que es el mundo, porque así como, pues, no sé, o sea, como podemos ver la canción de la niña esta que se le falleció su abuelita, había otro niño que escribía acerca de sus tortugas. Y entonces, pues, te ponen la perspectiva de que no todo tiene que ser de tal forma, sino que tenemos muchas perspectivas, pero que en la música todas se pueden congregar, ¿no? Claro. Voy a leer un poco de los comentarios porque me parece que los hemos ignorado.
pero aquí como que tengo mi teléfono así, de vuelta, entonces ahí perdón. Ah, ahí está. Bueno, aquí están. Tú ves algunos que a mí como que se me ven borrosos. Sí, yo también ahí como que los veo un poco, los veo difuminados. Sí, yo también. Creo que no debimos ignorarlos. Ay, alguien creo que por ahí dice que está de acuerdo contigo, que el arte, que en las clases de arte hay más libertad. Sí, Ah, pues es Gibran es también. Gibran, Sí, ¿verdad? Gibran que Dice, nos está realmente escuchando. yo creo que viene de... No, pues Gibran, gracias por todo lo que nos escribiste. Aquí Y la verdad es entre... que Ajá. Gibran es un difusor, iba a decir difusor, pero sí, es un Sí, difundidor o algo así, de la educación para los niños, o sea, tiene su banda de música para niños que está súper chida. y de hecho ahí los andaba De hecho, buscando. Sí, que apenas de los hecho, descubrí. sí, yo les he puesto unas canciones de ellos a los niños. Ah, sí. Sí, porque esa es otra también. A lo mejor vas a decir, ya, Sara, ya puedes callarte, por favor. No, no, Pero es no. que es bien divertido. La verdad es que yo me divierto mucho porque en sobre esta idea de generarles una identidad más allá de lo que los adultos proyectan hacia los niños, como el reggaetón y como estas canciones, pues que a veces los niños ni siquiera entienden, ¿no? Ajá. Simplemente las escuchan y ya están ahí. Pero una de mis labores importantes cada mes es recomendarles música que se adapten a sus situaciones. Y entonces, por Ah, ejemplo, ok. en La Botarga, en Canto Cuento, en Patita de Perro, ¿cuál es la otra? He encontrado muchas canciones que se adaptan a sus situaciones y que se sienten como identificados con un lenguaje que ellos entienden, con música que a ellos les gusta y así. Y con cosas que les pasan, ¿no? Sí, A ellos, exacto. porque a veces niños Sí, sí, sí. cantando de desamor y yo digo, ay, ¿cómo está eso, no? Pero ya tener música que identifique las cosas que te pasan en la vida, dices, ay, pues ya al menos cantas con sentido, ¿no? Con entendimiento. Ajá. Sí, ¿no? O sea, porque a veces como que nos extrañamos, ¿no? De que, ay, pero ¿por qué escuchas reggaetón, no? ¿O por qué canta reggaetón y por qué canta así? Pues a ver, en primera yo creo que un niño no tiene la capacidad, como todavía desarrollada, como para entender el lenguaje que se ocupa en el reggaetón. Entonces, para ellos es natural, Ujú. ¿no? Es normal hablar de pompis y hablar de perreo, ¿no? Súper normal, ¿no? Pero a nosotros sí nos causa una alarma, ¿no? Ay, ¿por qué el niño canta esas cosas? ¿No? Más Es bien, que se fomentan muchas veces la inconsciencia porque el niño escucha la melodía, la capta y la reproduce y tal vez la letra no sabe ni lo que dice porque no lo entiende. A mí, por ejemplo, me pasaba que cuando era niña escuchaba a Mecano. Para empezar, Mecano habla un español, pues de España, con palabras que para mí no claro, tenían sentido, ¿no? Maldita tu estampa y yo, maldita tu estampa. Y ya como que lo dejaba pasar, ¿no? Y yo ni sabía qué cantaba. Estaba en la inconsciencia hasta que llegué adulto y escuchas las canciones y dices, ¿cómo yo cantaba eso a esa edad? sí, ¿No? sí, claro. Pero si tú le pones un lenguaje o situaciones a un niño que conoce,
ya no va a ser inconsciente al cantarlas. Y aparte, lo más importante es que se va creando una identidad, ¿no? Vas formando parte de un grupo, ¿no? Vas formando, vas relacionándote con cosas que te están gustando, ¿no? Pues yo creo que eso es bien importante y a esa edad, ¿no? Que puedas formar una identidad con base en varias cosas que tú entiendas, ¿no? Que se adapten a tu vida. Claro. Ay, se me traba otra vez la pantalla. Ahí estamos, no sé ¿verdad? si Yo te veo todavía- bien. Sí, no sé si todavía haya más preguntas por parte del público. No, bueno, según yo, no. Ya nada más para que no se te... Bueno, ya para ir más concluyendo un poco este tiempo, yo quiero abarcar la parte de tu vida en la que o sea, en la que te convertiste en músico urbano, Ah, sí, porque eso es otro retote y que tiene que ver mucho con la cultura. sí, hombre, yo creo que podríamos abarcar otra hora entera acerca de ese tema, ¿no? Son muchos Sí, procesos en la mente, la verdad. Yo podría hablarte ay, ahorita que se arregle la conexión. ya. Ok. Podría hablarte de un aspecto importante que es, pues, esta como decisión de hacerlo, ¿no? O sea, de agarrar tu instrumento, ir a la calle, tocar lo que sabes y que pase lo que Dios quiera, Ay, ¿no? Yo recuerdo que lo hice por muchas cosas. Una era para quitarme el miedo. ujú. Otra era porque yo no estudiaba en mi casa. Me aburría fácilmente en mi casa estudiando y ahí estás, sí me estás, ahí Sí, estás, sí, sí me sí, estás viendo, ¿no? sí, me quedé en la parte de que no podías estudiar en tu casa. Ajá, no podía estudiar en la casa. Después, entonces me salí a la calle para estudiar un poco más, ¿no? Porque decía, pues es que si no estudio, no voy a salir de la escuela nunca. Y se supone que es lo que decidí, entonces, pues tengo que hacerlo de alguna forma. Entonces, bueno, me salí a la calle y otra era, pues, para generar dinero, también pasa. Sí. Bueno, a ver, voy a retomar de los Sí, factores que influyeron para que fueras músico urbano. Primero, que lo hiciste para quitarte el miedo, ajá, y el segundo por una falta de, bueno, que no podías estudiar en tu casa. sí. Sí. No podía estudiar en mi casa, no porque no pudiera, o sea, porque no me dejaran, Ujú. sino porque yo soy muy flojo y no me gustaba estar en mi casa estudiando. Ah, ok. No eres tan ermitaño, tú eres más de la calle. Ujú, sí, y entonces, pues me salía a, a tocar a la calle. Y bueno, y la otra era como para generar dinero, ¿no? Ya también andábamos medio mal en, en esas épocas. Y y sí dije, pues de aquí va a ser, ¿no? Entonces, pues esas fueron las causas por las que me dediqué a tocar en la calle,
pero de ahí surgieron un sinfín de cuestionamientos filosóficos para mi vida, ¿no? Porque yo recuerdo los primeros días decirle a mi mamá, mamá, no me gusta que me den dinero por tocar en la calle, porque siento que es algo que a mí me gusta y para mí el trabajo siempre había sido sacrificio. Ah, ok. Y entonces siento que me están dando, aparte ni siquiera estoy haciendo el trabajo de manera profesional, ¿no? Entonces no es justo que me den dinero por algo que no está bien, ¿no? Que no estoy haciendo bien. Recuerdo así sentirme en la frustración completa, ¿no? Y después otra cosa que me pasaba mucho era que a la vez me frustraba de ver cuánto avanzaban mis compañeros que tocaban en música, en la calle también, y de que de repente los veías que salían en la tele, que estaban saliendo en otro lado, que estaban... Y yo decía, ¿cómo le hacen? O sea, es posible que puedan escalar tan rápido y yo aquí saliendo, ¿no? Bueno, Entonces, pero tú ya estás escalando también porque has participado en documentales, de repente te veo en Facebook en la alcaldía de Azcapotzalco y dije, ah, caray, yo lo conozco. ¿Y cómo le hacen? pues es que sí, definitivamente lo que me di cuenta es que, más bien, las cosas que van pasando, pues es que tienes que ser constante, ¿no? Ah, okay. Tienes que estar ahí, tienes que seguir tocando. También, por ejemplo, ahí me di cuenta del valor que tiene la música para la gente. A veces uno no se da cuenta de qué tan importante puede ser, ¿no? Pero muchas veces, tocando, pasaba gente que me agradecía así por alguna canción, o que ahí se ponía a llorar, ¿no? Es que me recuerda a mi esposo, es que así, ¿no? No, o también me gusta esta parte de formar parte de los momentos como especiales que tiene la gente, ¿no? O de las dinámicas que tiene la gente. Como una vez me pasó que hubo una pedida de mano de un señor que se vistió de mimo para pedirle que se casara a su novia con él y me dijo, ven, acompáñame, así, ¿no? Ahorita nos ponemos de acuerdo, pero tú acompáñame. Y entonces la dinámica era que yo saliera tocando y de repente él saliera como de mimo, se encontrara a su novia y le fuera sacando cartelitos, ¿no? Preguntándole que si se quería casar con ella, ¿no? Esto también me gusta mucho, formar parte de esa dinámica, ¿no? Pues de la ciudad, Sí. ¿no? No sé qué, también, bueno, obviamente con eso, pues, como no estás de parte del sistema, pues, del sistema, ¿cómo se llama? Pues sí, de la ciudad, pues conlleva muchas cosas, ¿no? O sea, faltas administrativas, que porque estás sonando en la calle, esta falsa cuestión de que estás pidiendo dádivas a las personas y que por eso no puedes estar tocando en la calle. Y no sé qué otro, Y es que que estás obstruyendo la es muy realidad. maltratado el músico urbano. Sí, sí y no. O sea, sí y no. Yo la verdad lo pondría de sí, porque como existen tantas lagunas en la cuestión de la política del espacio público, entonces el músico nunca sabe de qué lado está. Lo que sí es que no obstruimos la vialidad, a menos que sea una banda entera de 7 personas tocando en una banqueta. Pero yo era nada más uno tocando en la calle con el saxofón, ¿no? No estaba pidiendo dádivas porque nada más ponía mi estuche y la gente daba dinero.
pero en ningún lugar decía, deme dinero, por favor. Entonces, la otra es que generaba ruido, pero generaba ruido mucho menor que lo que generan los cilindreros. O los ¿no? autos. O los autos, exactamente, ¿no? Entonces, en estas lagunas que el policía no tiene facultad de identificar, entonces es cuando se van contra ti, ¿no? Se van contra uno, porque no saben cómo pues sí, descifrar estas lagunas que tienen en sus reglas, ¿no? Y definitivamente hay otra parte que es como la parte social, ¿no? Que la sociedad al ver al músico tocando en la calle piensa que no está preparado, piensa que, pues, que lo hace, que es su hobby, ¿no? Piensa que vive en la calle. Muchas veces me llegaron a regalar comida porque pensaron que vivía en la calle, ¿no? O ofrecerme así, lugares para dormir. Me dice, oye, aquí dormimos por 25 pesos, bien buena onda la gente, ¿no? También, porque también la estigmatización, la sociedad a veces ve que uno toca en la calle y pues que a veces, pues que a lo mejor también está en situación de calle, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Así como hay personas que sí viven en la calle y que tocan en la calle, hay gente que tiene su trabajo normal y va a la calle a tocar para distraerse. O hay gente que está estudiando la carrera de música, va en los últimos años de música y se pone a tocar en las calles. O sea que hay de todo, ¿no? Sí, sí, también hay gente que no es músico y toca en las calles, ¿no? También. Sí, exactamente. ¿Y qué regalos pues, sí. te ha traído? Bueno, ¿qué aprendizajes te ha traído ser músico urbano? Urbano, pues todo. La verdad es que todo creo que ser músico urbano me ha traído todas la felicidad posible, porque en primera, como que yo antes de ser músico urbano así, era una persona muy retraída, como más solitaria, más pues sí, más tímido y así, ¿no? Cuando empecé a tocar a la calle y empecé a ver que a la gente le gustaba que tocara en la calle y así, me empezó a dar mucha seguridad en mi persona. No sé, sí, pues mucha seguridad, ¿no? De saber que estaba haciendo algo que a la gente le podía agradar y que sí funcionaba en esa sociedad, ¿no? Sí. Eso fue lo primero. Y después vinieron muchas más cosas, ¿no? También me di cuenta que entre mejor tocara, mejor me iba a ir, ¿no? O sea, tengo muchos compañeros músicos que a veces, pues, tocan muchas horas al día, generando mucho dinero, tocando así en todas las callecitas posibles y por haber. Y yo me di cuenta que si me esforzaba más en que sonara mejor, pues la gente se iba a reconocer un poquito más, ¿no? También puede ser un viaje mío, pero bueno, eso según yo descubrí. Otra cosa también es como que tocar en la calle da cierta libertad para poder expresar de mejor manera, ¿no? Y volvemos a lo mismo de la escuela, ¿no? O sea, como en la escuela tienes que ser de tal forma, tiene que sonar con ciertas dinámicas, tiene que sonar así, así, así. Y y en la calle, pues sí me sentía como totalmente libre, ¿no? Porque sí, a veces tienes el prejuicio de la gente que te ve, pero al fin de cuentas, pues yo recuerdo que tocaba pues ad libitum muchas veces, ¿no? Porque aparte que todo ha cambiado, antes yo solamente llevaba mi saxofón y tocaba con el puro saxofón, ¿no? Así.
pero de repente todos los que tocaban en la calle empezaron a llevar bocinas con pistas. Mm, Y entonces ahora yo tenía que llevar también mi bocina y mis pistas porque me estaba quedando rezagado de todos los demás. Y después ya se empezaron a juntar entre todos los músicos, se empezaron a juntar en duetos, en tríos, en cuartetos, en bandas completas. Y entonces ahora yo también tenía que buscar como esa dinámica de empezarme a juntar con la gente y así. ¿Y si encontraste muchos grupos o muchos como proyectos Sí, así? muchos. O sea, y aparte que la historia musical de la Ciudad de México, de la calle, pues tiene demasiado de dónde jalar, ¿no? O sea, desde Caracas Jazz Band, que es una banda que también sonaba en la calle, Triciclo Circus Band, que también sonaba en la calle, hay una banda que se llama Cóctel de Nervios, que sigue tocando en la calle y que también son famosos. Hay una banda que se llama los Brass Street, algo así, los Brass Street, no sé qué. Ujú. ¿Se fueron a dónde? Y descubrí que había un festival de música urbana en Dinamarca y entonces tenías que tú inscribir a tu proyecto para ir al festival de música urbana y ganabas un premio y te dejaban tocar en las calles de allá y Ay, qué así. padre. Ujú. Ojalá nuestro país también Y fomentara ese tipo sí, de pues de hecho cuestiones. muchas cosas había con toda esta, te digo que estas lagunas que se formaron y que los policías pues, se portaron de forma represora contra unas compañeras, surgió como un colectivo al que llamamos Colectivo de Músicos Urbanos del Centro Histórico. Y entonces, en este colectivo lo que se trata es de ver los espacios en donde se puede tocar, Ujú. ¿no? En la música, en la calle. Eh, pues desgraciadamente solamente se limitó a la calle 6 de septiembre, pero muchas de las ideas eran por ejemplo, que pudiéramos traer a bandas que tocan en la calle en Estados Unidos, allá en Nueva Orleans, traerlas para acá y mandar a unos de aquí a tocar allá, Como ¿no? intercambios. Como intercambios, eso estaría fabuloso, ¿no? Imagínate, Sí. hay una banda que se llama Jitterbug, no sé qué, que tocan como Dixieland Mm. y tocan en Nueva Orleans. Y entonces, tengo unos amigos que se fueron para allá, la vieron, le platicaron del colectivo y le gustó la idea, ¿no? Dijo, ay, sí, hay que ir para, llévenme, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues la onda aquí está con la pandemia y con la falta de proyectos así que pasaron, pues ya no se pudo hacer. Pero bueno, pues ahí están pero las intenciones ahí siguen, ¿no? Como de hacer los intercambios de música urbana que hay. Porque sí, a pesar del tiempo, poco a poco se ha ido escalando hasta reconocer al músico urbano, no como, pues sí, como una persona que está en la indigencia, ¿no? O Ujú. algo así, sino que ya son personas que tienen alguna propuesta interesante para mostrar en la calle, ¿no? Y agentes Entonces, poco a culturales. poco se ha ido cambiando. Sí. Ujú. En Sí, educación exactamente. hay un término que me gustó mucho cuando lo descubrí, que se llama ciudades educadoras. Y habla de un Ok. proyecto de ciudad Sí. en el que la ciudad gestiona todo lo posible para que cada espacio que en ella esté sea un factor educativo y cultural. Sí, y la Sí, Ciudad de tienes México razón. ahí va, tal vez no sé si lo haga conscientemente, yo creo que no lo hace conscientemente, pero poquito a poquito como que va escalando a ese grado de ciudad educadora con proyectos como el tuyo del DIF, como que buscan Ujú. alcanzar los derechos de los niños para la educación musical, por ejemplo. Con la apertura de los pilares que están ya en cada alcaldía, en cada esquina, y que ahí también se abren muchos talleres de arte y de
danza y hasta de, bueno, diversas actividades que hacen para llegar a cada persona de la ciudad. Los que pintan los murales, para mí los músicos urbanos es un escalón de la ciudad educadora, porque tú puedes ir Sí, pasando por un callejón y de repente escuchas algo que dices, nunca lo había escuchado, y aprendes exacto. algo nuevo, porque a veces también nuestro entorno nos limita mucho y no todos tenemos Sí, para acceder a cierto grado de música o a ciertos conciertos o a ciertos museos o a ciertas galerías, pero que una ciudad pueda gestionar ese tipo de proyectos, a mí me parece una forma de darle acceso a todos. sí, de hecho, una de las razones por las que dejé salir a tocar a la calle, bueno, en primera fue porque, pues, de repente, pues, gracias a la vida, pues ya tenía tanto trabajo, así que me llamaban para tal proyecto, que me llamaban para bodas o así, que, pues, ya no tenía la necesidad de salir a tocar a la calle y pues, ya no me daba el tiempo. Pero otra cosa interesante es que, ya sentía que no tenía que proponer, ¿no? O sea, a veces en la calle, pues uno se enfrasca tocando lo mismo, ¿no? Las canciones más populares que existen, y así, y así, y así. Ujú, Porque pues eso es lo que genera al fin de cuentas dinero, ¿no? claro. Este, pero yo ya no encontraba la forma como de seguir tocando, las canciones que me gustaban y que fuera sustentable, ¿no? O sea, que fuera sustentable económicamente. Entonces, yo recuerdo tocar muchos estándares de jazz, así como jazz desconocido, y y pues que no generaban nada en todo el día, ¿no? Así, Sí, como que, ay, nada, claro. ajá, y entonces ya no lo vi tan sustentable, y bueno, y aparte me empezó a salir trabajo de otra forma, y ya no pude salir. Pero ahorita estoy ahí trabajando con un loop, estoy generando así como un set completo de unos 40 minutos con canciones hechas con el puro saxofón, Ay, qué ¿no? padre. Entonces, Sí, ajá, yo entonces estoy quería ahí aprender a usar trabajando. el loop también, porque pues a veces estamos solos, y más en la pandemia Ajá, y en el encierro, y es una forma de acompañarte innovadora. sí, Bueno, para mí. Tal vez no es tan innovadora, pero a mí me parece interesante y curiosa. pues es que sí es innovador, ¿no? Sí, sí, yo siento que sí es muy innovador, ¿no? O sea, ¿cuántos músicos ves tocando con loop en la calle? Sí, Pues no, no, ¿verdad? no se ven No, no, en tantos. la calle no, los he visto en internet, pero pues sí, internet es Ajá, muy amplio exacto. como para decir que Sí, todos lo hacen, tienes razón. sí, es muy innovador, la verdad. Pues ahí Sí, cuando no, lo logres, sí. nos lo enseñas, César, para Sí, 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 promoverlo. seguro, seguro. Igual va a faltar unos meses todavía porque soy muy malo. Pues en lo que le agarras. Ajá. No, pero sí, yo sí quiero ver eso. Sí, por ejemplo, la de Tech Five, funciona muy chistoso porque se puede combinar con la de Misión Imposible Ah, y entonces puedes generar esas dos melodías encima, se van encimando y se escucha bien loquísimo. sí, ah, pues sí. Ojalá ya la tenga, Sí, de hecho. sí, grábala y nos la mandas, la insertamos ahí de repente en el programa que queremos hacer. Ya para terminar, Va. porque creo que ya nos fuimos así como mucho, ya nos extendimos Sí, mucho. Solo quiero no hay preguntarte, todavía. ¿qué metas te Ajá. quedan por lograr? Muchas. Creo que, bueno, por ejemplo, ahorita una que tengo muy en mente es poder tocar en una big band primero, Ujú. ¿no? Tocar ya en una big band. Otra es formar una big band con los niños del DIF. Ay, eso estaría padrísima. Eso estaría súper Sí, bien. Eso estaría súper bien. Eh, no sé si vaya a pasar, pero la verdad es que me quiero enfocar mucho en eso. Ahora que ujú, regresamos ya a las presenciales, quiero enfocarme mucho ya en eso, en poder, pues, hacer eso, ¿no? sí. Y otra, pues, es,
tocar mejor. Que todos Tocar quieren, mejor. Sí, ¿no? sí, ojalá tocáramos más chido. No, pero yo te veo porque yo te conocí cuando casi ibas empezando. Yo creo que no tenías mucho de haber empezado. Jenny, empezamos así igualito, Sí. de verdad. Sí. Y yo te veo ahora y digo, no, César ya evolucionó musicalmente. Gracias, Jenny, gracias. Ay, de verdad que admiro mucho tu trabajo, todo lo que has logrado, porque sé que fue difícil. De repente te Sí. ves así como en la nada y ahorita yo que te veo cada rato haciendo algo, a mí me causa mucha alegría, de verdad. Ay, gracias, Jenny, gracias. La verdad es que, pues, no sé, a mí, por ejemplo, ver tu camino, pues cómo se ha modificado también mucho, pero en pro a cosas buenas, ¿no? También, de tocar el saxofón, verte a veces también como no tan a gusto en la escuela, así, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos unas pláticas así como de que no estabas tan a gusto, pero que aún así lo hacías. Sí, dicen que ya evolucionaste, que ya te salieron alas. De mariposita. No, bueno, no sé. Ay, No, cada quien. no. Pero así, y ver como que estudiar ya para pedagogía y todo eso, no sé, y bueno, y verte así en estos tipos de proyectos, así como enfocados a la educación, la verdad es que también me da mucho como pues, mucha alegría y mucho orgullo también saber que es mi amiga. Ay, gracias. Yo creo que la educación musical tiene mucho que aprender de ustedes, porque a veces busca teóricos que ya lo hicieron tal vez todo desde la educación formal y yo los respeto, porque sí, la educación formal implica también muchas cosas, pero poco creo que se ve en esos talleres que se dan en el DIF, de repente en las aulas informales que das en tu casa, por ejemplo, y que yo considero que también de ahí se debe de aprender mucho. Todos los tips que ahorita nos diste aquí los anoté en mis tarjetitas porque son muy valiosos y te agradezco por haber aceptado estar aquí. Yo sé que también ya ahorita te tienes que ir a trabajar porque es viernes y ya es tarde. No te Sí. quiero como que ya quitar más el tiempo, pero sí te quiero agradecer. Y creo que aquí se están No, riendo. pues, ¿Quién es George? Es este. Hola, Josué. Tiene muchísimo año que no lo había visto, pero qué ¿es bueno que Josué? está. No, es otro Josué, pero hola. Ok. Tenía mucho tiempo sin saber de ti. Y pues creo que ya solo estaba Marifer que se quedó leal. Sí, Gus, saludos, Marifer. saludos a Te Gus. mando un abrazo. También está Isa Israel. Villarruel. Bueno, a todos los que nos pudieron acompañar en esta última parte. Sí, Israel es un músico que es de Argentina. Él también se vino viajando, tocando desde Argentina hasta la Ciudad de México con un proyecto de funk. Ay, qué padre. Y tocaban en la calle. A ver, lo voy Sí, a ahí la buscar. conocí. Isa, así lo encontramos, Isa Villarroel. Eso, ese mero. Saludos también a ti, Isa. ¿Isa o Isra? Ahorita, creo que es que no me acuerdo bien, pero creo que yo le había puesto Israel, Sí. pero creo que no. Pues No sé. bueno, pues Hay que me regañe después. Pues ya me voy a despedir de este en vivo, también para que ya César vaya a seguir haciendo feliz a la gente que lo escucha tocar. Gracias. Gracias, César. Nos vemos. Muchas gracias por invitarme y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Sí, y ahí espero ver esa Big Band de niños. Yo voy a ser la sí. primera en andarla presumiendo. Va. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye, Dios.